Bendiciones, amada familia del Rey Jesús. Por acá, su apóstol, Mabel de Parra. Hoy estamos consolidando la visión en los discípulos, pero de esta forma, hoy estamos llegando a todos los territorios donde están las células de crecimiento, porque es el tiempo de nosotros empoderarnos de cada territorio y después salir a tomar esta tierra, a evangelizar, a predicar el evangelio del reino, recordando que la visión de la casa de Jesús es ganar, consolidar, discipular y enviar. ¿Y cómo ganamos? A través del evangelismo. Es una forma de nosotros ganar personas para el reino de Dios. Después de ganarlos, los invitamos a las células de crecimiento, los llevamos también a conocer el amor de Cristo a través de un encuentro cara a cara con Dios, y luego los llevamos a formar parte de la escuela de líderes, donde ellos pasarán al proceso de consolidación y seguidamente estarán en la posición donde usted hoy está, como un discípulo que está siendo discipulado para poder hacer discípulos también en esta tierra. Y por supuesto, después de usted ser un discípulo, que haga lo que usted ve hacer a su maestro, a su discipulador, ¿qué harás también? Vas a ser enviado. Esta es la escalera del éxito que tenemos nosotros en Rey Jesús, un lugar para creer y crecer en familia. Un ministerio que desde el año 2007, el 7 de octubre, nació acá en Santa Elena de Guairén con una visión global, con una palabra dada por Dios a mi espíritu, donde Dios dijo que Él me haría madre de multitudes, donde Dios dijo que Él estaría conmigo todos los días de mi vida, por donde quiera que fuera, y donde Dios dijo también que Él me entregaba esta tierra y que me entregaría gente. Por eso usted es parte de esa gente, usted es parte de esa promesa, usted es la realidad de una promesa que Dios me hizo muchos años atrás. Es importantísimo que sigas creciendo, es importantísimo que sigas los pasos de la visión, es importantísimo que no te saltes ninguno de los principios de Dios, y los principios de Dios son eternos. Cada vez que nosotros practicamos el diezmo y la ofrenda, estamos practicando un principio de Dios. Cada vez que practicamos la obediencia a las autoridades que Dios nos ha delegado, estamos practicando un principio de Dios. Cada vez que caminamos en rectitud y justicia, estamos practicando un principio de Dios. Y las veces que usted y yo sembramos, estamos practicando un principio de Dios que trae recompensa, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Bien. Bueno, espero que usted esté cómodo, porque vengo a incomodarte con la palabra. Porque es que la palabra, eso es lo que produce en nosotros. El querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerda esto, no es por nuestra voluntad, es por su buena voluntad. Para esto, hoy voy a tomarme un capítulo que está en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, porque quiero que este capítulo nos conduzca al nuevo pacto, a lo que Dios ha establecido para la iglesia de Jesucristo, lo que Dios habló acerca de la iglesia de Jesucristo. En el capítulo 6 del libro de los Jueces nos encontramos una situación bastante incómoda para el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel fue aquel pueblo constituido por Dios como su pueblo, y es ese pueblo donde Dios allá en Éxodo lo pasa por el desierto, un desierto que Dios pretendía, o Dios sabía que serían 11 días apenas, 11 jornadas. Eso usted lo consigue en el Antiguo Pacto también. Quiero que medite la palabra. Y resulta que en esos 11 días se convirtieron en 40 años, porque Dios los había sacado de Egipto, pero ellos no habían sacado a Egipto de sus cabezas. Esclavitud mental. Y este pueblo, hasta llegar a los jueces, estamos hablando de varios años después, muchos años después, este pueblo todavía seguía esclavizado. Su mente estaba esclavizada, eran presas del temor, eran personas que no sabían realmente manejar el temor dentro de su alma. Y eso lo vamos a ver acá en Jueces capítulo 6, Dice, empezando el versículo, dice: después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así, durante 7 años, Dios permitió que los madianitas los dominaran. ¿Cuántos años pasaron? 7, ¿verdad? ¿Quiénes pecaron contra Dios? Los israelitas. No está hablando de los madianitas, está hablando del pueblo de Dios. Pecaron contra Dios. Y Dios permitió
escuche esto, la voluntad permisiva de Dios. No fue lo que Dios quiso. No, Dios lo permite por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía de este pueblo que tenía promesas, que había vivido realidades con Dios, pero que había olvidado. Corta memoria, rapidito, para recordar lo bueno, pero sí para activar lo malo. Aquí dice en el verso 2, como los madianitas maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. ¿Quiénes estaban escondidos? Los israelitas. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas, y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces aquí sucedió algo. Los israelitas suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Lo que hizo fue ¿qué? Recordarles, ¿no? El pasado. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darle a ustedes esos territorios. ¿Qué le dijo Dios? Que ya les había dado a ellos esos territorios. Dios le dijo que Él es el único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no le hicieron caso. O sea, Dios les habla, es para recordarles su promesa, su palabra, pero también para confrontarles en su desobediencia. O sea, se hicieron de otros dioses, se olvidaron del Dios que les había entregado territorio, se olvidaron del Dios que había sacado por ellos todas estas plagas, que los había librado a ellos inclusive de las plagas, que los puso en la tierra que les había prometido solamente por amor a su nombre y por amor, por supuesto, a su pueblo. Ahora, nosotros leemos acá que Dios siempre se va a valer de alguien para cumplir su destino profético, porque acá está el profeta hablando de parte de Dios, pero Dios les está recordando. Sin embargo, nosotros vemos en el verso 11 que dice: luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le pareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en las manos de los madianitas. Interesantísimo este texto. Y vamos a encontrar el contexto de esta palabra. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Gedeón? ¿Qué era lo que Dios estaba observando en Gedeón? Dios estaba observando un hombre en el que él podía depositar su confianza. Un hombre que iba a aceptar su llamado. Aunque este hombre le dice después: dame señal para saber realmente si eres tú. Pero acá no se trata de las señales que él pidió porque Dios se las dio, sino acá se trata de la condición espiritual que este hombre tenía, independientemente de que la condición moral y espiritual de los israelitas estuviese en decadencia. Porque vemos a un hombre que está trabajando, que está buscando guardarle el alimento, que está buscando mantenerse con vida, y que aun cuando Dios le habla, cuando Dios se le presenta, cuando Dios ministra su vida, él dice: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y recuerda que a él sus padres, porque es que este no lo vivió directamente, pero alguien se lo contó, a él sus padres le contaron todas las maravillas y los portentos que había hecho Dios con el pueblo de Israel, y todo el castigo que había venido sobre los egipcios y aún también sobre los israelitas, que murmuraron, que decidieron no seguir más el liderazgo de Moisés. Entonces, para hacerles
corta, la historia larga, nosotros nos damos cuenta que Dios lo llama, y ya para el capítulo 7, quiero que vayamos al capítulo 7 de este mismo libro de los jueces. Ya para el capítulo 7 pasa algo tremendo, importantísimo, que es el tema de este discipulado de hoy. Dice, Gedeón, ese que se encontró con Dios allí en ese árbol, que ahora llamaban Jerual, y a todos los que estaban con él, se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Aró. Estoy leyendo el capítulo 7, verso 1 de Jueces. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moret. Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Número 1. El miedo es un factor esclavizante, castra, sepulta, secuestra, destruye todos los sueños. Y sobre todo, el sueño que Dios tiene para con nosotros. Por eso es que Dios le ordena que los que tengan miedo, que no vayan. Pero no solamente porque tuvieran miedo, es porque Dios siempre ha querido mostrarse en nuestras vidas como el Dios poderoso, como el Dios omnipotente, como el Dios omnipresente, como el Dios omnisciente, pero también como el Padre amoroso. Como este Padre que sabe que si Él le permite al Hijo, en este caso a nosotros, obtenerlo todo por nuestra cuenta, no necesitar de nadie, ser ingratos, hacer las cosas así como en aquel momento cuando quisieron construir la torre de Babel. Dice que Nimrod, un hombre muy fuerte y muy inteligente, él, digamos que lideró a todo ese pueblo para construir la torre, y cuando ya la llevaba muy alta, Dios sabía que él no podía hacerlos a ellos pensar diferente. Y no es porque Dios no pudiera, porque es que Dios le ha dado al ser humano esa libertad pensante también, para que elija. No para ser manipulado, no, para que elija, para que tome decisiones. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo dijo, no puedo realmente hacerlos cambiar de parecer, porque ya ellos se enfocaron y lo van a hacer. Entonces Dios hizo que las lenguas se confundieran y ellos pues desistieron para poder cumplir el propósito de Dios. Dios cumpliendo su propósito, por supuesto, no era que ellos estaban interesados en cumplirlo, pero es que la palabra de Dios se va a cumplir contigo o sin mí, Dios lo va a cumplir. Pero yo soy siempre la que digo, es mejor que lo haga con nosotros, porque al hacerlo con nosotros, nuestra descendencia será bendita también en esta tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les confundió la lengua y se esparcieron por toda la tierra. Ahora, ¿qué hace Dios con Gedeón acá? Le dice, para que no digan después que la victoria fue de ellos. Ahora, aquí sí nos vamos ya al nuevo pacto, que es el pacto donde usted y yo nos encontramos hoy. Y este nuevo pacto está relacionado con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y quiero compartir junto a todos ustedes en una de las cartas apostólicas, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, vamos a leer varios versículos. Pablo le habla acerca de la lucha que él estaba teniendo. Nosotros vemos que los madianitas y los israelitas tenían una guerra y vivieron en guerra el tiempo de los reyes, el tiempo de los jueces, el tiempo inclusive de Nehemías, el tiempo de Esdras, de Esther, todo era una guerra. ¿Por qué? Porque todavía no se había establecido el reino de Jesucristo en nuestras vidas, que es el que está hoy. Entonces, en estas guerras, hasta que no hubiera un vencedor, no habría quien prevaleciera. Por supuesto, Dios siempre le daba las victorias al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en obediencia con él. Ahora, Jesús, cuando viene a la tierra, nos entrega a nosotros la victoria, pero Él es el que la pelea. Él destruye a todo espíritu que nos era contrario, a toda acta que nos era contraria. Destruye al diablo que nos era contrario, para darnos a nosotros, ¿qué? La victoria. En otras palabras, no para que viviéramos en guerra, no, sino para que tuviéramos la batalla, sí, para que venciéramos cada día la batalla, pero tampoco para que lo hiciéramos en nuestras propias fuerzas. Por eso es que a Gedeón le dicen, no es para que después ellos digan que por su mando lo hicieron. Bueno, así pasa también con nosotros. ¿Y cuál es el peligro de nosotros pretender que lo podemos hacer solos? ¿Cuál es el peligro de nosotros pretender que podemos tener verdaderamente triunfo sobre nuestra mente si no tenemos a Cristo realmente gobernando nuestra mente? ¿Cómo podemos pretender que podemos tener triunfos sobre nuestras batallas si no tenemos al Espíritu Santo
que esté gobernando nuestras batallas. Entonces acá dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de la Odisea, como por los que no me conocen personalmente. Y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos, escuchen bien esto, en el amor de Cristo, y así lleguen a tener plena seguridad de comprender todo el plan de Dios. Y Cristo había mantenido en secreto toda la riqueza de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas, porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Esta es la clave. La confianza. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En quién nosotros realmente tenemos nuestra confianza? ¿A dónde acudimos cuando estamos pasando por valles de soledad? ¿A quién acudimos cuando estamos presentando problemas financieros? ¿A quién acudimos cuando tenemos problemas de aceptación, de amor, de mostrar verdaderamente el amor de Cristo? ¿A quién acudimos cuando por nuestras mentes pasan multitudes de pensamientos, pensamientos de mal, pensamientos de inmoralidad, pensamientos de inquietud, pensamientos de envidia? ¿Sabes que una de las batallas que habla la Biblia que nosotros los cristianos debemos librar cada día es la batalla que tenemos internamente con nuestro hombre interior? Porque hasta que Cristo realmente no se ha perfeccionado en nuestras vidas, hasta que nosotros no le demos el lugar al Espíritu Santo, ciertamente todos los días debemos librar una batalla contra la envidia que se manifiesta en nuestras vidas, contra el chisme, contra la inmoralidad sexual, contra la hechicería, contra la idolatría, contra la laxivia, contra las mentiras, contra las deudas en las que nos metemos, contra todas estas cosas y otras más parecidas o similares a estas. La Biblia no nos dice que nosotros no podemos fumar, pero eso hace daño al cuerpo. Entonces, no necesariamente tiene que mostrárnoslo allí para nosotros decir, bueno, yo no hago esto, pero tampoco me doy cuenta de esto otro que estoy haciendo. Entonces, cuando yo pongo mi confianza en Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Yo entiendo entonces que Dios a mí me ha dado una nueva vida, que era lo que no había entendido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque fue sacado de Egipto, ellos nunca comprendieron la nueva vida que Dios les había entregado por medio de Moisés. Cuando les dijo, vengan, vámonos a la tierra que el Señor juró que nos entregaría. Cuando el mismo Josué también se levantó y fueron a las batallas y libraron muchas batallas, perdieron una porque hicieron lo que Dios no les mandó. Y eso ciertamente desmoralizó al ejército de Israel. Pero aún así, cuando Dios después les dice, ustedes fueron sin que yo los enviara. Por eso es que una de las frases impactantes de Moisés, Señor, si tu presencia no va. Ahora, nosotros como cristianos que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, le preguntamos al Espíritu Santo realmente lo que quiere que hagamos. Y recordemos que el Espíritu Santo es el único que nos da a conocer el corazón de nuestro Padre. Él nos cuenta. Y Él va y le cuenta a papá también lo que nosotros estamos haciendo y todo lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos pidiendo. Y Él sube con preguntas y Él trae respuestas. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo realmente en nuestras vidas. Ahora, Pablo aquí, en este segundo capítulo de Colosenses, dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Te hago una pregunta a ti hoy que estás aquí. ¿Tú aceptaste realmente a Jesús como tu dueño y como tu Señor? ¿O sencillamente como el de la religión que un día a ti te enseñaron tus padres? ¿O simplemente como el que te hace sentir una emoción? Porque esto no es emoción, sinceramente. Hay momentos de nuestra vida donde la emoción se acaba, se apaga. Pero si mantenemos el fuego del Espíritu Santo encendido, nosotros permanecemos. Pero si no lo tenemos, fracasamos, nos caemos. Por eso es que el que es guiado por el Espíritu Santo no fracasa, no pierde. Dios nunca pierde. Dios siempre gana. Amén. Ahora, Él dice, si ustedes, como han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. ¿Como quién vamos a vivir? Como a Dios le agrada, tal como Él les enseñó. Confíen cada vez más en Él. Aquí viene la palabra nuevamente. Confiar más en Él. Y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores.
y den siempre gracias a Dios. ¿Sabes cuál era el problema de los israelitas? Que se les olvidaba rapidito lo que Dios hacía por ellos. Entonces ellos no confiaban en Dios, ni vivían tampoco obedeciendo las enseñanzas de Él, sino que al contrario, ellos obedecían a sus impulsos carnales, ellos obedecían a otros dioses, ellos estaban haciendo las cosas que Dios no les había mandado hacer. Ahora, dice, y den siempre gracias a Dios. ¿A quién debemos darle gracias nosotros siempre? ¿Sabes qué? Que un corazón generoso es un corazón agradecido. Y un corazón agradecido tiene puertas abiertas de Dios. Rapidito, y quiero decirte algo. La palabra del Señor nos enseña que Dios abre puertas que el hombre no puede cerrar. Pero ¿sabes cuántas puertas tú le has querido cerrar a Dios? Porque no quieres escuchar la voz de Dios. Porque tienes tanto ruido en tu cabeza que crees que Dios es el que te está hablando. E inclusive Satanás viene y te presenta en bandejas de plata el tormento a tu vida. Te presenta en bandejas de plata negocios que no debiste hacer. Te presenta en bandejas de plata mujeres que no debiste codiciar. U hombres que tampoco debiste codiciar. Pero sencillamente por la falta de la guía del Espíritu Santo creíste que estabas haciendo las cosas como para Dios. Así es que Dios, para guardarse y guardarnos a nosotros, en el sentido de que Él es el papá que ama a los hijos realmente, dice, no diga, no sea que después vayan a decir que ellos obtuvieron la victoria por sus manos. O sea, no digas que tú eres humilde por tus manos, porque ya perdiste la humildad. No digas que tú sí eres obediente cuando los actos de obediencia se demuestran. No digas que tú sí amas al Señor cuando en la primera de cambio lo primero que quieres es salir a correr. Demuéstrale el amor a Dios con confianza. Porque confiando en el Señor es que nosotros podemos realmente permanecer en Él. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que trae la fe. La fe es confianza. La fe no es algo que usted ve inmediatamente, no es algo que usted cree y porque lo cree, usted lo va a ver. Amén. Ahora, dice aquí en el verso 8, tengan cuidado, no presten atención a los que quieran engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. El humanismo dentro de nuestras congregaciones. Gente que sí, yo primero, segundo yo y tercero yo. Gente que no se deja enseñar. Por eso nosotros en Rey Jesús procuramos que cada hijo discípulo de la casa sea formado para que se deje enseñar, para que sea formado por la palabra, para que sea entrenado por la palabra. Amén. Dice, Cristo es completamente igual a Dios. ¿Igual a quién? A Dios. Y reina sobre todo, escuche bien esto, sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A usted no les falta nada. Dice, a usted no le falta nada, pues están unidos a Cristo. ¿Qué nos falta? A ver, hay un cántico que es de Zuleika. Me gusta mucho porque ella, antes de yo escuchar su tema, escuché su testimonio. Y hablaba de que no tenía energía eléctrica, de que la iban a buscar y el enemigo le mandaba dardos. Y los pensamientos ciertamente y el alma ahí herida. Y le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué vives en esta condición? Y comenzaron inclusive a usar, el enemigo usa también familiares nuestros, usa incluyendo a muchos hermanos nuestros. ¿Qué piensa usted? Que el que no lo usa Dios, lo usa el diablo. Y eso es correcto, que usted lo piense de esa manera. Si usted no lo está usando Dios, lo está usando el diablo. Tenemos que estar conscientes de esto, porque esto es un mundo espiritual. Y esto es un mundo, por supuesto, que nosotros debemos tener que firmeza en Cristo Jesús. Porque si usted y yo estamos reinando realmente con Él, estamos reinando también sobre todos esos espíritus que antes tenían poder y autoridad sobre nosotros, pero que ya hoy no lo tienen porque nosotros estamos unidos a Cristo y estamos con Él y no nos falta absolutamente nada. ¿Qué dice la canción de Zuleika? Que me falte todo, menos su presencia. ¿Y sabe cuál es la presencia? Es el Espíritu Santo. Dice que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Esa era la posición de Daniel y sus amigos. O sea, ellos no temieron a lo que podían hacer los poderosos, porque eran los poderosos, eran los reyes, eran gobernadores, era gente de alto rango a nivel político y a nivel monárquico, por supuesto. Y aún así, ellos dijeron, si Dios está con nosotros, y aún si Dios no nos ayudara, ellos no dijeron, no es que Dios nos abandonó, y si no nos ayudara, o sea, ellos entendían lo que era la voluntad de Dios, con todo y eso, no nos arrodillaremos. Wow, eso es lo que hace la posición de un hijo de Dios que sabe que está completo en Cristo y que cuando nosotros estamos unidos a Cristo no nos falta nada.
nada. Dígaselo usted, yo estoy completo en Cristo y no me falta absolutamente nada porque mi confianza está puesta en Él. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, no voy a ser defraudado. No vas a ser defraudado. Y sigue diciendo acá el apóstol Pablo, los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero a ustedes, diga, a mí, Dios les hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esto es hermosísimo. Porque para nosotros los hijos de Dios, cuando estamos unidos a Él, no tenemos deseo de pecar. Cuando pecamos, escuche bien esto, nos arrepentimos inmediatamente. Porque no es algo que nosotros realmente querramos hacer. Pero es importante que cuando yo entiendo que Él es mi circuncisión, o sea, Él sacó ese corazón de piedra que yo tenía. Y me circuncidó el corazón, me puso un corazón nuevo. Corazón de carne, un corazón que lo pueda sentir, un corazón que pueda realmente experimentar la renovación. ¿Lo que es el corazón? Tenemos como costumbre ver aquí, ¿verdad? Bueno, pero toques el corazón. Él cambió nuestros pensamientos y los cambia. ¿Por qué? Por pensamientos de paz. Porque cuando llegas a los pies de Cristo, lo primero que tú sientes es que sí, es verdad, Dios me va a ayudar. Pero después comienzas a enfriarte, comienzas a desanimarte, comienzas a sentir que ya como que Dios se olvidó. ¿Sabes por qué? Porque te olvidaste de la palabra que Dios liberó un día sobre tu vida. Entonces este es el tiempo propicio de salvación de Dios para nuestras vidas, para recordar y reconocer que cada palabra que Dios ha soltado se va a cumplir y que usted y yo somos garantes también de que eso suceda, porque se la hemos creído, se la creímos a Dios. Ahora dice aquí en el verso 12, cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Nosotros resucitamos en el poder de Dios porque confiamos. Recuerda esta palabra, confiar. ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿En quién tienes depositada tu confianza? Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Recordemos los israelitas, ellos formaban parte del pueblo de Dios, pero aún así no confiaban en Dios. Por eso era que venían arrastrando tantas situaciones hasta que aparece Cristo Jesús. Y sigue diciendo, la ley escrita estaba en contra de nosotros. ¿En contra de quién? Diga, de mí. Pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló a todos, delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Escucha bien esto. Jesucristo no resucita y no exhibe y no los desnuda públicamente estos espíritus de las tinieblas derrotados, no, victorioso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Somos más que vencedores, ¿verdad? En Cristo Jesús. Pero ¿sabe cuándo esto sucede? Cuando nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, ¿qué quiero dejarte a ti en este discipulado de hoy? Confianza. Quiero animarles, así como el apóstol Pablo, quiero animarte a que tú puedas comprender que la palabra escrita está, que tú no vas a vencer tentaciones en tu fuerza, las tentaciones se vencen por la palabra. Jesús venció por la palabra, es el modelo a seguir. Y que las pruebas no son para producirnos a nosotros aflicción, sino al contrario, para perfeccionar nuestro carácter. Y que Dios, en medio de toda situación, siempre seguirá siendo Dios. Pero ¿sabes qué? No temas. No temas. Dios siempre estará con nosotros. Lo ha prometido. Nada podrá separarnos del eterno amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cierro con esta palabra. Este es el año a la manera de Dios. Los israelitas no entendieron el propósito de Dios realmente cuando los libra y cuando los hace una nación para Él. Nosotros debemos entender el propósito de Dios cuando nos entrega a Jesús y nos entrega también a un enemigo derrotado. Pero llegó el tiempo, ¿sabe de qué? De nosotros tomar fuerzas en el Señor. Y la fuerza nuestra realmente no son la juventud. No es que tenemos mucha juventud y por eso tenemos fuerza. ¿No sabe cuál es nuestra fuerza? El Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Porque es el Espíritu Santo, como les decía hace un rato, que nos va a guiar, que nos va a conducir a toda verdad, nos va a conectar con la gente, nos va a hacer amar a la gente, vamos a sentir pasión por el reino y pasión por la gente, que no se apague la pasión, pero sobre todo, que nunca dejes de confiar en Dios. Esta es la palabra que quiero dejarte
en este momento. Ahora sal a evangelizar. Conquista la tierra que Dios te dio. No dejes de sentir amor por Dios. No dejes de orar. No dejes de meditar en las Escrituras. No dejes de buscar ayuda a tiempo. Pero sobre todo, no dejes que el enemigo tome lo que ya Dios a ti te entregó. Y te voy a decir algo. No es que él lo toma. No. Él es un mentiroso. Él no toma nada. No es que me lo quitó. No. Él es un mentiroso. Él no tiene nada de Dios y usted tampoco tiene nada del diablo. A luchar, a vencer esas batallas internas que tenemos nosotros en nuestra mente, en nuestra carne, y a darle el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Promueva todas las madrugadas, la oración de madrugada, en su casa, con sus hijos, con su familia. Promueva el altar familiar, no deje que se apague. No falte a su consolidación, no falte al evangelismo, no falte a su célula, no falte tampoco a las reuniones que tenemos familiares, a las reuniones juveniles. No deje de llevar a sus hijos a las reuniones infantiles. Manténgase activo todo el tiempo, porque mientras más activos estamos, y escúchame bien, no te estoy hablando de activismo, te estoy hablando de activos en el reino. Cuando estamos ganando almas nos hacemos más sabios. Cuando nos falta sabiduría se la pedimos a Dios y dice que Él nos la da abundantemente. Pero no dejes que se apague en ti ese fuego que un día Dios encendió. Les amo mucho, les bendigo y recuerda esto, la mies es mucha y usted es parte de los obreros para conquistar esta tierra. Son muchos más los que se salvarán que lo que usted pueda estar pensando que se perderán, porque esto no nos corresponde a nosotros. Solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo sabe. Y recuerda esto, la batalla no es tuya, es del Señor. Tú la estás librando con Él, porque el Espíritu Santo te está ayudando, pero tú no estás en guerra, porque el diablo ya fue vencido. En guerra se es cuando no hay un vencedor, ¿verdad? Usted está en Cristo, unido a Cristo, el mismo Espíritu de Cristo está en usted, entonces usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Esa es la postura, esa es la posición de un discípulo, de uno que sabe que Dios mora dentro de él. Muchas bendiciones, amada familia del Rey Jesús.